Primero, bienvenidos, bienvenidas, un placer estar acá. ¿Qué haces, Miguel? ¿Cómo andás, Meli? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Están? ¿Todo bien? Bien, 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 bien. ¿Vos, Miguel? Muy bien, encantado de estar nuevamente aquí con ustedes. Qué lindo verlos. La excusa para vernos, la excusa para vernos. Bueno, a ver, vamos a dar continuidad, por así decirlo, a este espacio, ¿no? Que la idea es que sea un espacio para poder compartir, conversar sobre experiencias, sobre la realidad de los procesos de transformación. Y hoy nos convoca un título que bastante interesante, que es esto, ¿no? ¿De quién dijo que los equipos tienen que ser autoorganizados? Esto del mito, o mito o no, de la autonomía total, de qué pasa cuando tenemos diferentes tipos, tendencias, formas de liderazgo, qué tipo de organizaciones, qué significa empoderar, hasta dónde se puede, y bueno, y todas esas premisas que hacen al tema de los equipos autoorganizados, ¿no? Y ahí me gustaría empezar, si les parece, ahí primero presentándonos, porque no sabemos si hoy somos nuevas personas o no, pero yo estaría bueno darle una presentación chiquitita, si les parece, Bien, de quiénes somos y nos metemos después ya full en el tema. perfecto, perfecto. Miguel, ¿querés empezar? Claro que sí, gracias María. Bueno, mi nombre es Miguel Viejo, trabajo como Enterprise Agile Coach en el EAI ya hace muchos años y disfruto acompañar transformaciones de personas, organizaciones, negocios y todo. María, Geraldine. Muy bien. ¿Y estás en? Ecuador, estoy en Ecuador. Claro, porque estamos en varias regiones. Ustedes están disfrutando del frío y yo acá disfrutando del calor. Yo estoy en Madrid, en España. Me sumé al equipo de LEAI hace no tanto, pero estamos acá dando lo mejor de nosotros para abrir, para llevar el EAI a otras regiones. Muy bien, muy bien. Y bueno, y mi nombre es David Canteros, parte del equipo también del EAI, con foco mucho en Argentina y también ahí ayudando al equipo a llevar el mensaje de la agilidad empresarial a otros lugares, ¿no? Así que bueno, vamos de lleno, nos metemos de lleno si les parece. A mí me gustaría como meterme con un tema que suele ser bastante duro para conversar, eh, pero pensemos lo siguiente, ¿no? Estamos hablando del tema de la autoorganización, estamos hablando del tema de la autoorganización, que tiene todo un sentido, ¿no? Que después podemos meternos a full. La autoorganización, nosotros sabemos que tiene un sentido, ¿sí? Principalmente también entendemos que la autoorganización se está enfocando en que una empresa tradicional sea cada vez más ágil, ¿no? Y que eso de ser ágil implica que, por un lado, las decisiones se tomen de una manera un poco más rápida. Y para tomarla de una manera más rápida, nosotros tenemos que desafiar los diferentes niveles, ¿no? De mando y control que tiene una empresa tradicional. Entonces tenés desde el number one, el número uno, y los equipos, Ujú. ¿no? Si uno usa la pirámide, si visualizamos la pirámide un ratito. ¿Qué pasa con lo que está en el medio, Miguel? Los mandos medios. Ya nos metimos al hueso directamente, ¿no? Te Sí, metiste, te Eh, metiste a al fin. fondo. Pero vamos con eso. Los mandos medios, ¿cómo entienden esto? ¿Cómo lo podemos, o sea, podemos considerar a los mandos medios? ¿En qué sentido los podemos considerar? ¿Como qué? ¿Como cómo les impacta? ¿Son clave de éxito o realmente es el dolor en el zapato? Duro, ¿no? Bien, Pero hay que charlarlo. sí, 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 sí. Bueno, mira que el episodio de hoy se llama ¿Quién dijo que los equipos son autoorganizados? Y yo me gustaría alzar la mano y decirle, bueno, yo he empezado diciéndolo muchas veces, en muchos entrenamientos, en muchos acompañamientos, que los equipos deben ser autoorganizados, deben ser autogestionados. Pero claramente, del dicho al trecho hay un montón. Bueno, también digo eso, que no hay una varita mágica, que tú dices hoy, a partir de mañana, mis equipos son autoorganizados, nos vemos y nos vemos en 15 días, ¿no? Tampoco es así. Pero tú topaste la piedra en el zapato, David. Los mandos medios, enfoquémonos ahí los mandos medios. Me ha pasado de todo, lo he visto de todo.
si bien lo que más he observado es que los mandos medios, cuando les hablas de autogestión de los equipos, autoorganización de los equipos, lo primero que sienten es temor. Sí, ¿Cuál es el temor? Es el temor natural de entonces yo no soy necesario. Porque entonces ahora que estoy acostumbrado a hacer un management muy de cerca, ahora si los equipos son autoorganizados y ellos empiezan a tomar sus decisiones en qué hago, cómo lo hago, ¿verdad? El mando medio enseguida dice, bueno, ¿y dónde quedo yo? Ya me desaparezco, ya no soy necesario, ya no existe. E imagínate y pongámonos un ratito en los zapatos de ese gerente, jefatura, supervisión, mando medio. Quiere decir que me quedo sin trabajo, quiere decir que no hay oportunidad para mí. Entonces, su primera, luego hay más, ¿no? Porque te dije, hay varias cosas, pero para mí la primera, que la que más he observado es temor, temor frente a esto y la posibilidad Mm. de que no sea necesario y me saquen del medio. Sí, sí, yo también percibo a veces un poco, también hemos visto, por lo menos, me ha tocado ver en ciertas ocasiones que también la bandera de la autoorganización muchas veces se convierte en la excusa para no gestionar, ¿no? Como, bueno, ahora suelto, ¿no? Autoorganización no significa me desentiendo, sino que es, por lo menos como lo entiendo, es generar el contorno, generar el contenedor para que ese equipo pueda autogestionarse. Libertad no es libertinaje y delegar no es entregar, sino es, bueno, cuál sería el equilibrio correcto, ¿no? Para que un equipo se sienta cómodo y el liderazgo también. totalmente, totalmente. Yo, a ver, me pasa que esto de la autoorganización tiene como varias rutas, ¿no? Varias vías. No es una línea recta, ¿no? Hacia la autoorganización. No es un camino lineal que tenemos que empujar a los equipos a que sean autoorganizados sin entender en profundidad muchas cosas, ¿no? Em, yo creo que, no sé, hoy a la mañana estaba hablando con un cliente que estaba acompañando, que era un coach, ¿no? Dentro de nuestros clientes era un coach, que estaba acompañando a un equipo que tenía que ver con temas de supply chain logística, ¿no? Entonces, él me decía, mirá, ¿sabés qué? Cuando estábamos acompañando a este equipo, una de las cosas que hicimos al principio fue forzarlos a que se auto-organicen, ¿no? Es como Ujú, decir, bueno, ¿sabes qué? Nos juntamos, a partir de ahora toman decisiones y nos dimos cuenta que no funcionaba. Primero, hubo una frustración gigante de la persona que estaba liderando, porque de ujú, repente a que uno venga de afuera, vamos a decir, no a decir que hay que hacerlo de tal manera, deja en jaque a alguien que tiene una posición de autoridad. Es así, ¿no? Y segundo, a exacto. un equipo que viene a estar acostumbrado a que le digan qué tiene que hacer, a que reciba la tarea o la receta para ejecutar, de repente lo llevas contra la pared y decís, bueno, ¿y ahora cómo hago? ¿No? Pero también lo que charlábamos ahí con esta persona es que la autoorganización requiere de entender la dinámica del equipo en el fondo. Y la autoorganización, con qué límites, con qué reglas, con qué acuerdos Mm. y hasta dónde realmente. Y es todo o nada, es tan blanco y negro, es equipos autoorganizados, ágil, y si no soy autoorganizado, no soy ágil. Es como la confianza, ¿viste? Es como decir, bueno, la confianza, yo confío en que, no sé, te tiro les tiro un ejemplo, digo, eh, yo le doy el auto a mi señora, ¿no? Ella maneja el auto, ¿no? Y ella me presta a veces manejar también su auto. Entonces, confía, me da su llave o yo le doy la llave porque entendemos que sabemos manejar. Bien, ahora, uno no confía en todas las variables y en todo el contexto. Por ejemplo, si ella me dice, che, Dave, querés cocinar, no sé, no sé, te digo cualquier cosa, ¿no? Un guiso o un estofado, y yo no sé hacerlo, me tenés que acompañar, me tenés que guiar, me tenés que acompañar, o al revés, ¿no? Si yo le digo, ¿sabés qué? Vamos a tener que hacer una transformación a una organización, y tenemos que acompañarlo, o sea,
la confianza tiene como diferentes líneas y aristas y profundidades que no es que se hace solamente porque la declaramos, ¿no? La Exacto. confianza de alguien que viene a cuidarte tu chico a tu casa, o la confianza de alguien que viene a pintarte tu hogar, o la confianza que te acompañe para transformar, o la confianza en lo que sea lo más básico posible. O sea, requiere de expertise delegar algo, confiar que el otro lo haga y criterios Mm. compartidos. Para mí, por lo menos, que yo vengo viendo, no sé si ustedes cómo lo ven, cómo lo Sí, yo perciben. creo que algo que tal vez de lo que no se habla tanto, pero es donde nosotros creo que ponemos especial foco, que es trabajemos en la transición. Hay una transición. ¿Cómo es la gestión del cambio entre el micromanagement y en organizaciones muy tradicionales donde todo era lo que decía el líder a la autonomía total? Bueno, no, ni uno ni el otro. O sea, ¿qué pasa con la transición? ¿Cómo vamos generando ese contenedor que mencionaba antes, ¿no? Otro tema que me parece importantísimo, del que tampoco tal vez escucho hablar mucho, que es el tema de no solamente acompañar al equipo, sino también los perfiles. Hay mucha gente que de repente empieza a tener una exposición, una voz, donde tal vez antes en sus roles anteriores tal vez no lo tenían. Entonces, ¿cómo acompañamos ese upskilling o reskilling para que esa persona no solamente se sienta autónoma, sino que también se sienta empoderada para hacerse de esa autonomía, ¿no? Cómo acompañar también, no solo la organización, pero también a los perfiles. Interesante. Mira que David lo comparó la autoorganización con la confianza, ¿no? Y siempre decimos la confianza es algo que no se da, sino que se gana, ¿no? Mm, Bueno, entonces la autoorganización debería ser un símil. La autoorganización, aparte de que deberíamos gestionarla, este periodo de transición que María dice, también debería ganárselo las personas. Y no por el factor que en la confianza impera, sino por, como dice David, por las competencias técnicas. David, ponías el ejemplo de tu esposa, te pide el carro y tú le das las llaves porque sabe que ella sabe conducir. Digamos que venga mi hijo de 10 años y me dice, papá, préstame las llaves del carro. Pues ni loco. No porque no confíe en él, sencillamente porque no tiene las competencias todavía para conducir un carro, porque no las ha aprendido, porque no se las ha enseñado, porque alguien no les ha enseñado, porque no tiene la edad mínima para conducir, factor de innumerables factores, pero no tiene las competencias técnicas. Para mí, lo que venimos viendo, y esto lo venimos de una empresa que venimos acompañando, con nuestra compañera Vanessa, que por cierto está de vacaciones hoy, así que le mando un abrazo enorme a Vanessa Bingstock. Y con Vane venimos acompañando y lo que decimos es la competencia mínima que alguien necesita para sentarse en un equipo y empiece a ser autónomo, a ser autoorganizado, ¿no? No el fin, porque como dice María, y coincido María mucho contigo, es un proceso de transición. A veces ese mm, proceso de transición capaz que nunca termina. sí, Totalmente, comparto. totalmente. Somos algo ahí, porque me dejaste pensando, Miguel, en esto, ¿no? Esto de, hablamos de la confianza como factor, vamos a decir, primario, ¿no? Para que se dé esta especie de autoorganización. Y uno dice, bueno, la confianza en lo que tiene que ver, perdón, la autoorganización, para que se dé, además de confianza, tiene que haber una capacidad técnica del otro lado que pueda sostener eso que hay que hacer, ¿no? Vamos a resumirlo ahí. Hay una trampa que yo suelo ver a veces, ¿no? Sigamos con este ejemplo de prestar el auto. Sigamos con el ejemplo de prestar el auto. Supongamos que tu hijo tenga 18 años ahora. Entiendo que con 18 años en Ecuador se puede manejar, ¿no? Sí, Se puede. ya. Bien, bien. Bueno, ahora sabe manejar, pero no maneja como manejás vos. Entonces hay también como un juego raro que se puede llegar a dar, que es, bueno, sí, ahora del otro lado está la competencia, está la confianza técnica, vamos a decir, si lo ponemos en ese Ujú, factor, está la competencia ujú. técnica, pero no lo hace como yo lo hago. Ahora, ¿eso implica que esa persona no puede hacerlo a su manera? Cuando uno habla de autoorganizar, pregunto, sigo preguntando, reflexionando, cuando uno habla de autoorganizar, yo me pongo como mando medio, que fue lo que disparó la charla, ¿no? Que es la persona que de a poco va a ir generando que el equipo vaya tomando mayores decisiones, porque entendemos que una organización va sobreviviendo si acelera la toma de decisiones y por ende da más posibilidad a los equipos que tomen decisiones. Bien, yo como jefe, líder de una empresa tradicional, me enseñaron a que
tengo que tener el control de todo, ¿no? El qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y asignar tareas. La transformación me lleva a que a partir de ahora tengo que empoderar a mi equipo y voy creciendo en otros aspectos. Bien, ahora el equipo tiene la competencia técnica, como dijimos recién. Tu hijo puede manejar el auto, pero no lo hace como vos. El equipo no lo hace como yo. ¿Qué hago ahí? ¿Eso significa que no puedo delegar? ¿Eso es delegar? ¿Cómo te comportarías vos, Miguel, con este ejemplo, ¿no? De que, por ejemplo, no usa, esto lo viví en situación real, ¿eh? ¿Cuál- y quizás va a quedar grabado, pero bueno, no voy a manchar a la persona, pero yo vi una persona que manejaba, en vez de tocar el embrague con la izquierda y frenar con la izquierda, y tocaba el acelerador con la derecha, ¿no? Que una embrague, freno, ¿no? Vamos a decir, vamos a ponerlo al revés, digamos. Pero bueno, usaba solamente un solo, ¿cómo les puedo Pedal. decir? Un solo pedal, ahí está, uno solo. Y manejaba perfecto, o sea, y perfecto manejaba, pero era un solo pedal. Yo me moría, pero manejaba perfecto. Ahora, ¿vos qué harías? Es tu auto, es tu equipo. Buena ¿Qué pregunta. harías? A ver, en mi auto no se lo daría. No, a ver, estoy bromeando. Habría que ver qué nivel, porque lo que siempre pensaría es su forma, pero qué impacto puede generar, qué riesgo puede generar. O sea, lo mediría siempre contra el riesgo. Cuando vería que la forma implicaría un riesgo normal, bueno, vamos, todos corremos cierto riesgo manejando, pero cuando no, no tengo problema en soltarlo. Pero no creo que todo el mundo estemos en la misma posición siempre, ¿no? Y peor en el trabajo. Muy bien. Y ahí a mí se me despertaron, se me despertó esta reflexión, a ver si la puedo compartir. Yo pensaba un poco como, estamos de acuerdo, un niño de 10 años no está apto porque no tiene la madurez ni la capacidad de gestionar situaciones imprevistas que puede implicar manejar. El de 18 puede gestionar algunas más, pero no todas, porque justamente lo que te va dando la confianza también es la experiencia. La Experiencia. confianza que otro te da, pero también facilitar el entorno para que uno vaya probando, ¿no? Hay gente que tiene más capacidad para generar esa confianza y gente que menos. Entonces yo pensaba un poco esto, ¿no? Como la madurez no solamente es de la persona, o sea, del perfil que le dan esa autonomía, sino digo, epa, ¿y está la organización madura Ujú, para generar ujú. este tipo de autonomía? ¿Está el liderazgo maduro para generar esta autonomía? Porque por más que yo maneje con los pies cruzados, digamos, y a Miguel le genera una sensación de riesgo, lógicamente, pero Miguel no me prestaría el auto, no esperaría hasta que yo me dé cuenta que tengo que ordenar los pies de manera distinta, ¿no? O sea, ¿qué pasa eso? ¿Lo ven este paralelo en clientes? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que si Mucho. uno, perdón, tomamos este ejemplo que parece básico, ¿no? De manejar un auto, o no tan básico, pero digo para que lo veamos como real. Yo creo que eh, en las organizaciones tienen que estar preparadas para ir hacia un proceso de delegación y por ende de autoorganización. O sea, tienen que ser conscientes de eso. Mm. Primero tiene que ser una declaración y una declaración de decir, quiero que mi organización tenga equipos autoorganizados y por ende este va a ser el beneficio de lograrlo, ¿no? Y la transición implica poner en juego a otro tipo de liderazgo. Porque la autoorganización, ¿desde dónde nace la autoorganización? Desde la forma de cambiar cómo ejerzo el liderazgo, ¿no? Total. Entonces, primero sí, el nivel de conciencia de la organización, vamos a decir, los number one, de los número uno, tiene que estar en consonancia con la necesidad de autoorganizarse, que implica esa autoorganización, en términos tangibles, mejorar y acelerar la toma de decisiones, y por ende, si mejoro la toma de decisiones, voy a poder disponibilizar mis productos y servicios más rápido, vamos a decir, ¿no? Ahora, el que lo lleva a cabo, el que lo vive al proceso, el que tiene que poner esa decisión en acción, son los que tienen autoridad.
Correcto. ¿no? Y en ese que tiene autoridad y poner eso en acción implica un cambio en su forma de llevar adelante la forma de llevar adelante su equipo. Y ahí es donde viene un poco, ¿no? Vos dijiste recién, Meli, si yo tengo un nene de 10 años, no le voy a dar el auto. Bien, si yo tengo un equipo que tuve 25 años diciéndole lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y para qué tiene que hacerlo, y cada vez que se equivocó fue latigazo, lo que sea, no puedo ir de un día para otro por una declaración de la organización de que se me quiere autoorganizar o me quiero transformar, desjuntarme a toda una mesa que lo hemos visto y decir, ¿saben qué? La empresa está transformando, a partir de ahora toman decisiones. No, no es el camino, no es de blanco o negro, no es a partir de ahora, tiene 18 años, cumpliste 18 años, vas a manejar. No, pará, si no tuve ninguna experiencia previa de qué implica manejar, de qué implica subirme un auto, de qué implica estar en la calle con un montón de autos alrededor y con todas las reglas en juego. Lo mismo le pasa al equipo. El equipo, si vos por solo declarar no va a estar tomando el control, hay que acompañarlo. Y ahí donde hay un cambio primero de liderazgo, de decir, ok, pará, salgo de ser ese jefe que asigna tareas y define el para qué y qué y cómo, a ser a alguien que ahora acompaña al desarrollo del otro. Y hasta dónde, qué implica eso, cómo lo acompaño, cuál va a ser toda esa etapa, ¿no?, de madurez que va a requerir tanto la persona que tiene autoridad como la organización. Es un proceso que va a ir ciclando, ¿no? No sé ahí, Miguel, cómo lo estás viendo vos también a eso. Este proceso que dijo Mary, que es una transición, entonces es de dos lados, ¿no? Es del que genera esa autoorganización y autonomía, y también es de los mandos medios y también de, inclusive del C-Level, porque también Sí, hay un proceso de transformación desde la conciencia. Pero les ha pasado, porque a mí sí me ha pasado y lo he escuchado, no sé si a ustedes, les ha pasado que un gerente, nivel medio, o inclusive un ejecutivo C-Level, diga, la verdad, yo no creo en este concepto de los equipos autoorganizados. Yo no creo que eso sea más potente y eso sea más rápido, más flexible. sí, Cuéntame, sí, David. sí, a ver, sí pasa, y yo creo que hay un tema de entendimiento de esa, vamos a decir, de esa confirmación de creer o no creer, ¿no? Porque dicen, no creo que, y en realidad hay datos muy concretos de que realmente la autoorganización funciona, ¿no? Nosotros acá tenemos un montón de datos para compartir, pero por ejemplo, hay estudios concretos de Harvard Business Review que dice que hay entre un 20 y un 30% de aumento en productividad cuando los equipos alcanzan niveles de autonomía altos, ¿no? Que hay menos nivel de ausencia en la gente, hasta un 15% menos de ausencia gracias a la autoorganización, hasta incluso mejora la rentabilidad. Pero yo más allá de los números, me quiero concentrar y te respondo por qué para mí es un tema de falta de entendimiento, ¿no? Eh, si vos tenés una organización tradicional que tenés, vamos a hacerlo bien simple, ¿no? El número 1 que está acá arriba, después tenés 3 que es su primera línea, después tenés 10 que es su tercera y así vas bajando. Si vos entendés que la decisión se toma de manera tradicional, depende de unos pocos, ¿no? De unos pocos. Y de unos pocos depende de cómo tu organización va respondiendo a la dinámica del mercado. Ahora, si vos transformás la forma en que se toman decisiones, ya no depende de uno poco, depende de un montón. Ahora, yo le puedo dar la derecha a este líder porque me pasó de entender que esa premisa o esa afirmación de que no cree en la autoorganización o en la delegación o lo que fuese, es porque lo vivió de una manera errónea. A mí me pasó, en la experiencia que estoy contando, indagando un poquito más, era porque, primero, tuvo un proceso de delegación, de autoorganización, con una estructura que no era funcional a eso. Entonces se mataban. Si vos tenés una estructura orientada a sencillo, por ejemplo, tenía una parte en donde probó la autoorganización, vamos a suponer que era la pata comercial, ¿no? Pero todo el resto del proceso no tenía esquemas más tradicionales. Entonces, acá iba un poquito más rápido, pero se te trababa todo. Entonces, ¿dónde veía el dolor? En el cliente.
me decía, tengo un equipo autoorganizado, pero fíjate mis números y la cantidad de dolores que me estás generando los resultados del negocio. Claro, pero la autoorganización sin entender el sistema donde se tenés que autoorganizarlo también puede ser algo Claro, que te lo rompe, que te genere más tensión interna, que te genere más conflicto interno. Entonces, la autoorganización, sí. ¿Es hacia donde tenemos que ir? Sí. Pero no es solamente de manera, vamos a decir, no estructurada, sin un proceso detrás, sin un nivel de conciencia del número uno, hasta incluso te diría, sin un profundo cambio de estructura y cultura. No es solo, bueno, vamos a empezar a tomar el equipo de comercial y vamos a autoorganizar, y después vamos a tomar el equipo de marketing y vamos a autoorganizar, después tomo el equipo de... No, 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 pará, porque tenés que ver la organización como un sistema, ¿no? Entonces, digo, tiene que ver con un entendimiento, o sea, sí me pasó, la respuesta es sí me pasó, pero conversando y entendiendo la organización como algo más grande que solo un conjunto de áreas, nos dimos cuenta que ese no que decía en su momento, que dijo en su momento, tenía una experiencia previa que fue generada por nada, por no entender que la autoorganización tiene premisas, ¿no? Que es un poco la que decías, Mel, la que comentabas vos, o sea, eh, eh, es eso, ¿no? Es un proceso, vamos a decir. Es un proceso complejo que no se puede hacer de un día para otro y que requiere cambios en todo nivel. Sí, creo que tiene también como muchas aristas que no dependen solo de la voluntad, ni de la persona, ni del liderazgo, creo que tiene que se tiene que dar el entorno, el ecosistema, o sea, cultural, para que haya tolerancia al error. Porque en esto, y sí, Miguel, tu hijo en algún momento te va a rayar el auto, en esto de ir aprendiendo. Y bueno, y en ese momento es entender que eso está sucediendo y es parte de ese proceso. Pero por supuesto uno no lo va a soltar en la autopista en la primera vuelta. Es como, bueno, vamos ampliando un poco las capacidades, vamos ampliando un poco el recorrido, vamos generando de alguna forma ciertos espacios con cierta autonomía, pero, digamos, minimizando el riesgo, ¿no? Por supuesto. Y creo que en esto también hay un tema del liderazgo que no solamente es generar las capacidades en el equipo, sino también en el liderazgo, es decir, cómo tengo que gestionar mi propia tolerancia al error, mi propia ancho de banda emocional, digamos, para tolerar que parte de mi equipo tal vez no trabaje como me gustaría, que de repente no estemos llegando a los objetivos como yo lo hubiera hecho, pero creo que a la larga, creo no, estoy convencida, que a la larga no solamente nos va a dar mejores soluciones, o sea, la incorporación de todas las voces intervinientes, sino que aparte soluciones mucho más completas. Esto que decía Dave antes, cuando solamente se controla y digamos, dan directivas en un núcleo de personas muy concentrado, seguramente hay una parte de la película que no estamos viendo y no estamos considerando. Y está muy lejos también de la mirada del cliente. Entonces, en esto de descentralizar y de generar equipos autónomos, creo que se tiene que dar la transición, trabajar en capas, ir facilitando el espacio cada vez más grande para que los errores y los riesgos sean los mínimos, pero a la larga creo que es un camino, bueno, no sé, a mí me ha pasado que con los clientes es un camino casi sin retorno. Después la gente no puede volver a trabajar de la forma anterior porque ya está, o sea, se amplió, ya no quiere volver a trabajar como antes. Así es. bien. Y del otro lado, por ejemplo, ¿les ha pasado que personas, de miembros de equipo, dicen, no, 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 eso la autoorganización no va conmigo. A mí dime qué hacer, dime cómo hacerlo, y soy muy bueno trabajando. Tengo la respuesta para eso, que la pensé mucho. La pensé mucho, Miguel. Sabes que cuando yo doy charlas, se habla mucho de este tema, ¿no? De la autorganización, de la persona que recibe, ¿no? Vamos a decir, si lo estamos viendo de una mirada tradicional, ¿no? Que es la persona de autoridad que delega, empodera es la palabra que se suele usar, ¿no? Al equipo. Que después podemos tener diferentes reflexiones sobre esas palabras de empoderamiento y todas esas cuestiones. Eso significa que
Hay una empresa tradicional, personas de autoridad, que tienen el control y que están empoderando y están cediendo su control a otras partes de la organización. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Bien. Ahí ya respondo a tu pregunta. Quiero ir un poquito más, me meto un poquito más en esto de la evolución del liderazgo, ¿no? El liderazgo igual, en la empresa tradicional como jefe, que define para qué y cómo, y asigna tareas. En la transición, este liderazgo como un facilitador, como un mentor, ¿no? Como alguien que Ujú. va creando contexto, como decía Mary, va creando escenarios, va capacitando y formando, ¿no? Y fíjense, por eso hubo un boom en el coaching, el liderazgo coach, el liderazgo facilitador como mecanismo de transición, el management 3.0 con sus herramientas, tablero de delegación y todas esas cuestiones, pero la agilidad va mucho más que el liderazgo como coach. Ve el Ujú. liderazgo como una competencia organizacional. No es que el líder es igual a aquel que tiene una jerarquía. El liderazgo es la capacidad de que tenemos nosotros como individuos poder coordinar acciones y por ende generar resultados. Esa es como la evolución máxima que supera lo que es el management 3.0, que supera lo que es el liderazgo coach, ¿no? Es como el liderazgo no es un rol, no es una persona, sino es la capacidad que tiene un equipo para tomar decisiones de manera holística. Entonces digo, yo quiero dejar claro esa transición, ¿no? Entonces, todas las empresas que hoy están en un proceso de transformación y están con iniciativa de liderazgo coach, ese es el camino intermedio, el camino de transición que es correcto. Hacia ahí, hacia adelante, tenemos que seguir formando a los equipos hacia otras habilidades. ¿Y por qué me voy por ahí? Porque te quiero responder del otro lado, que es el colaborador, ¿no? Que es la persona que Ujú. está en el equipo. La persona que está en el equipo tiene que entender lo siguiente. Si yo estoy en un equipo en el cual me pongo en la posición de que solamente ejecuto lo que me digan, estoy en el horno, como diríamos acá. Porque si mi función es ejecutar algo que ya viene con todos los parámetros, ese algo es entendible. Pongamos esa premisa, ¿no? Ese algo es entendible y por ende se lo puede hacer él o lo puede hacer otro con las capacidades mínimas. Y además, si todo eso que estoy haciendo tiene como, vamos a decir, con una tendencia a ser rutinario o tiene unas premisas de un entendimiento básico, estamos en el horno doblemente. Porque eso después te agarra la robotización, te agarra la transformación digital, te agarra la inteligencia artificial, que te va a reemplazar. Claro. Entonces, la autonomía y por ende la autoorganización, lo que pone en juego es el desarrollo del talento. Es los que se consideran hoy las habilidades más importantes de cualquier organización, que es la capacidad de manejar incertidumbre, la capacidad de coordinar acciones, la capacidad de escucha, la capacidad de manejar emociones, la capacidad de experimentación. Si no estás vos como talento yéndote y creciendo en ese nivel, yo quizás el mensaje es medio alarmista, pero te digo, tarde o temprano va a venir una IA y te va a reemplazar, porque Claro. si lo que haces es ejecutar una orden, para la organización no sos un talento, sos una persona que ejecuta órdenes. Talento implica desarrollar otras habilidades. Digo, no te conviene como persona, porque realmente la transformación está llevando a que seamos talentos y que este proceso de transformación te va llevando a que no te alcanza con las habilidades técnicas, hay otras habilidades. Ustedes lo tienen más claro, ¿no? Hay otras habilidades que hay que desarrollar. Entonces, mi respuesta es esa, es, de nuevo, eh, para mí el mensaje no te conviene. Tenés que entender el juego en el que estamos inmersos y te conviene aceptarlo y jugar. Te Aparte reemplaza creo que, ChatGPT casi, 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 ¿no? claro, Perdóname, Mary, adelante. no, pero esto que pensaba como que también como persona, ya hoy, incluso como nuestro valor profesional, ¿no? Como valor profesional y como generadores de innovación, porque al final, si uno solamente cumple y ejecuta, no cuestiona y no relaciona una posibilidad con una eventual solución distinta. Y eso no solamente va matando, digamos, la capacidad creativa de las personas, o por lo menos la va adormeciendo, porque creo que las personas somos creativas de por sí, Ujú. y dependerá del entorno para que nosotros también sepamos o podamos florecer. Em, pero digo también, es una, es una decisión estratégica,
Porque si nosotros tenemos gente que solamente ejecuta y cumple, y esto, por consiguiente, mata la innovación y eso mata la posibilidad de generar nuevos negocios, al final el cumple y ejecuta termina siendo carísimo, porque estamos atrás, estamos perdiendo time to market y estamos perdiendo capacidad creativa de soluciones de cara a nuestro negocio. Entonces, el cumple y ejecuta para mí es perdemos todos. Acá, perdón que interrumpa, pero hay una pregunta que les quiero compartir, a ver quién la toma. Preguntan, ¿cómo sabemos si un equipo realmente quiere transformarse de verdad o solo lo dice para quedar bien con la dirección y o comité? Upa, Pero un equipo, la pregunta es ¿un equipo? ¿cómo sabemos si un equipo quiere transformarse de verdad o Mm. solo lo dice para quedar bien con la dirección/comité? ¿Vas tú, David? Sí, 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 yo le puedo responder, le puedo responder. Eh, Mira, primero está bueno como diferenciar o aclarar qué significa un equipo, ¿no? Claro. Mm, Porque si hablamos de un equipo, hablamos de alguien que eh, un equipo no es un conjunto de personas que están dentro de un área funcional. Eso yo no le llamo equipo. Eso para mí es un Claro, grupo especializado, ¿no? O sea, sí. llamar equipo a marketing, perdón por los que son de marketing, es un grupo especializado de marketing, no es un equipo. Un equipo tiene la capacidad de hacerse cargo de un producto o servicio de impacto del cliente. O sea, que haya gente de marketing, de producto, equipo que tenga el end-to-end del proceso, vamos a decirlo, gran parte, ¿no? Gran parte. Entonces, por un lado, si vos tenés un conjunto de personas bajo la misma especialidad, son grupos especializados. Saltamos a lo que nos convoca la transformación, es que tengamos equipos, ¿no? Con un montón de habilidades para desarrollar. Bien, entonces, grupo especializado a equipo. ¿Está mal? ¿Está bien? No, no está mal. Digo, ¿hay grupos especializados en las empresas? Sí, hay equipos también. El grupo especializado lo que tiene como función es justamente seguir mejorando su proceso. Después tenemos que ver cuáles conviene que sean grupos especializados y cuáles conviene que sean equipos. Después es otra discusión, un proceso de transformación. Pero vamos a hablar del equipo como consecuencia. El equipo en sí, si está comprometido o no con la transformación, te das cuenta por la forma en que ese equipo se comporta e interactúa. Es un equipo que resuelve problemas. Es un equipo que se dice, mira, hay una forma de entender si un equipo está comprometido por su dinámica de conversación, se dice también. Si es un equipo que se escucha, si es un equipo que escucha, si es un equipo que indaga para entender, si es un equipo que tiene ganas de juntarse y por ende de seguir mejorando, si es un equipo que propone mejoras internas, mejoras externas. Y va más allá de la foto, ¿no? Hacia el comité, sino que lo que más le importa es el impacto que quiere generar con eso que está construyendo, ¿sí? Entonces, un equipo que está enamorado, vamos a decir, del propósito, no de sus roles, es un equipo que está enamorado del cliente, no de su producto, es un equipo que está digamos, con intención de experimentar y movilizarse. Para mí, te das cuenta no por cómo se organiza técnicamente o por qué metodología utiliza, sino por la conexión emocional que tiene con lo que está desarrollando. Para mí es eso, ¿no? mm, Eh, y está enamorado de ese propósito y no tiene, no sé si, hasta incluso me animo a decirte que es un equipo que rompe con las barreras tradicionales de 9-18, no sé, es un equipo que busca generar impacto. Y si tenemos que Ujú. juntarnos más temprano, más tarde o en cualquier momento nos juntamos, no pasa nada, porque vamos más allá de lo que las reglas tradicionales establecen como eh, ¿no? Organización tradicional de 9 a 18, tarea, lunes a viernes. Claramente, el impacto que tiene un equipo de ese nivel, desde mi punto de vista, de nuevo, un equipo realmente comprometido es que tenés que ayudarlos que no se queme, ¿no? Porque se empieza a desdibujar lo laboral de lo personal, se empieza a desdibujar un montón de cuestiones por el nivel de conexión que tiene con lo que quiere lograr.
eso es realmente un compromiso genuino, ¿sí? Para mí es por ahí. Si Es respondería o no como que hablando respondería. de, como hablando, David, de un equipo que es anticultura, tal vez, ¿no? Y cuando lo ves con estas condiciones es como que hay verdadera intención de transformar. Anticultura, vamos a decir, antipremisas tradicionales, ¿no? Bien, Antirreglas, vamos a decir, de lo que implica ser una, una parte de la organización tradicional que tenía sus reglas más prefijadas. Es un equipo que lo que quiere lograr es el impacto. Y piensa en ello, o sea, y está continuamente viendo la forma de lograrlo y te llama por teléfono, no sé, nosotros nos pasa quizás, Miguel, nosotros también, nosotros tenemos, todo lo que nos están escuchando, que no conocen mucho cómo funciona el AI, pero tenemos un Telegram que nos vamos intercambiando, vamos charlando, vamos mandando audio, uno está por allá, otro está por allá, el fin de semana aparece el mensaje, uno responde, el otro no quiere, pero sabemos que estamos todos pensando cómo hacer que de ahí sea algo para cada uno de nosotros y para todos como grupo, ¿no? Entonces yo Mm. no sé, no sé si Miguel se levanta a las 9 y termina a las 7 o se levanta a las 15 y termina a las 21, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que Miguel, como Miguel sabe que María y María sabe no sé, que cada uno de los que estamos acá, da lo mejor. Mm. Lo resumo de esa manera. Ahora, tenemos, no sé, sigo un poquito más y digo, ¿somos un equipo ágil? Sí. ¿Usamos metodología ágil? Ni alguna, o no, algo. la nuestra, nuestra forma propia, Co-creada. co-creada, y que va evolucionando y que la pifiamos y sigue creciendo y tiramos cosas y agregamos cosas y así. A mí me Eso. gustaría sumar, perdón, esto con respecto a esta pregunta, un poco el rescate que hago de lo que los escuchaba era un poco que es un poco, a ver, un equipo realmente se quiere transformar, para mí, como lo veo yo, y yo que soy bastante picaceso, lidera para arriba. O sea, si no están dadas las condiciones, exige o las crea. O sea, busca de generar esa tierra fértil para que las cosas sucedan, ¿no? Como que aporta. Y creo que otra cosa también que veo en los equipos que realmente quieren transformarse, es que van generando capacidades en otros equipos también, como que van Ujú. compartiendo conocimiento. Entonces no se lo quedan solamente en el equipo, sino que van y se dedican el tiempo a que otro equipo que tal vez no conocen lo que hacen, entiendan para que si eventualmente hay una oportunidad, lo tengan en cuenta. Entonces genera alianzas, genera lazos, genera como de alguna forma hasta incluso casi como embajadores de lo que ellos hacen, como para que también se generen oportunidades, ¿no? Esto creo que son como grandes embajadores de del impacto que quieren lograr. Y en línea con esto también hay otra pregunta que les comparto, a ver quién la toma. Em, Preguntan, ¿cómo impulsamos a un equipo que dice que es autoorganizado, pero que en la práctica en realidad todos esperan que alguien decida por ellos? Esta es tuya, esta es tuya, Miguel. Pero está hasta contradictorio, ¿no? Un equipo que dice ser autoorganizado, pero en la práctica están esperando que alguien tome la decisión. Wow. Ujú. Bueno, creo que hablamos de la primera parte de todo el proceso y el trance para llegar a un equipo autogestionado, ¿no? Autoorganizado. Este equipo podría ser que tiene muchas intenciones de serlo, pero de pronto las condiciones no están dadas. Porque claramente, si tú estás esperando que alguien tome la batuta, claramente no estás en un nivel de autoorganización pues muy alto. Tampoco voy a decir que es cero, porque no lo sé. Podemos hablar, pero tal vez hay que crear las condiciones, ¿no? Y creo que hablamos mucho de las condiciones ya. Hablamos de la capacidad técnica, hablamos de la confianza, hablamos del talento que quiere crecer como talento, hablamos de los líderes que también tienen que aprender a acompañar, porque esto no se da solo. También hablamos de las organizaciones que también tienen que entender como filosofía y como cultura. David inclusive habló de explorar y potenciar el liderazgo. Entonces, habrá que ver cómo se acompaña este equipo, que quiere serlo aparentemente, que todavía no lo está pudiendo, lo está haciendo en un nivel, y cómo lo ayudamos a evolucionar. Es más, me saltó a mí una duda ahí, que se las planteo, respondiendo, mira que me salta otra duda, y es que pensemos en la persona, en el líder de transformación, en una organización, o los agentes de cambio, o la gente de cultura, ¿no? De talento y cultura del área.
dominio cultural y que está pensando en, pero bueno, la agilidad metodológica me habla de autoorganización siempre, ¿no? De hecho, Scrum habla de autoorganización siempre, pero ninguna habla de cómo crear este elemento que nosotros le hemos venido a dar un clic, doble clic acá. Y esta persona piensa en cómo entonces me aseguro de que estoy caminando en un proceso que me lleve a la autoorganización en mis equipos, en mi empresa. ¿Qué le aconsejamos a esta persona que mire con sus lentecitos las cosas que debería estar trabajando? Mm. Yo creo que, o sea, la autonomía viene con derechos, pero también con responsabilidades, ¿no? Como que de alguna forma generar esa accountability, ¿no? O sea, tengo estos beneficios de la autonomía, pero también hay una responsabilidad asociada, como de alguna forma hacerme cargo de ese protagonismo. Y eso genera muchas veces tener, esto es lo que decía Dave antes, y sí, a veces es necesario un espacio de mentoring, no, tal vez no es desarrollar más capacidades técnicas solamente, sino de Ujú, desarrollar competencias nuevas que no tenía o que no se me habían exigido antes. Porque un ujú, poco y tomo la pregunta que hicieron, ¿no? Si no, es como, bueno, ganamos, logramos, pero perdiste. Es como, no, logramos, ganamos y nos equivocamos y vamos a ver qué no funcionó y lo vamos a mejorar para la próxima vez. Porque si no, es como solamente me quedo con los beneficios, pero no con las oportunidades que tiene el hecho de tener esa posibilidad, ¿no? Esa confianza que me da la compañía implica también, por supuesto, responsabilidades, no solamente a nivel de delivery, de servicios, productos, lo que sea, sino también como mi propia responsabilidad, ¿no? Como agente. No sé si lo ven Yo, así. yo sumo, me quedé pensando en todo esto, me quedé pensando en esto, Miguel, que vos traías. Tengo varios mensajes, ¿no? Como para poder, eh, vamos a decir, impulsar, acompañar o incentivar la autoorganización. Por un lado, al comité ejecutivo, yo lo que le diría eh, es la autoorganización es parte de tu proceso de transformación. O sea, tenés que abrazarlo, tenés que fomentarlo y que se entienda que es algo que no es lineal, no depende de un área o de un externo y que requiere decisiones estratégicas para que eso habilite su máximo potencial. Decisiones de estrategia de negocio, decisiones de diseño organizativo, para que la autoorganización vaya a su máximo nivel. La autoorganización sin un acompañamiento del comité ejecutivo en cuanto a decisiones de negocio y de diseño de estructura puede llegar a tener un efecto contraproducente. Eso por un lado, diría, ¿no? Si lo querés habilitar como un espacio de experimentación, habilitarlo, pero como un proceso de transformación real, tenés que tener claro que eso va a requerir cambios en estrategia de negocio y por ende diseño organizativo. Eso le diría al comité ejecutivo. Mm, A lo que son bandos medios, a lo que están, digamos, en el medio de la pirámide, siempre hablando de una empresa tradicional que quiere transformarse, ¿no? Que quiere transformarse para mejorar su time to market, su costo, su calidad, su clima de trabajo y el valor que entrega. A ese grupo de gente, a esas personas, lo que yo le diría es la oportunidad de crecimiento para lo que llamamos el liderazgo del siglo XXI. Eh, mm, no, no te conviene decir que no a ese proceso, por más que quizás sientas que perdés poder, en realidad estás ganando poder de otra manera, que es el nuevo poder, ¿no? Poder de influencia, ujú, vamos a decir, poder de capacidad de negocio, de entendimiento de negocio, te va a generar otras capacidades que te va a poner en posición de referente, pero no de referente técnico en tu especialidad como lo has hecho durante muchos años, sino como un referente que desarrolla equipos, que los potencia, que los construye y que permite a la organización seguir creciendo, que son las capacidades que uno como organización le gustaría tener en su equipo, ¿no? Que está desarrollando. Entonces, todas esas personas que tienen equipos a cargo tienen que tomar esto, la transición, van a pasar a delegar, van a pasar a formar gente, van a pasar a facilitar espacios, van a construir
digamos, una organización que sea bastante más resiliente y adaptable y flexible que la que es hoy en día, ¿no? Una pregunta que pueden llegar a tener yo, porque me pasa, es, bueno, pero si yo tengo un equipo que ya está totalmente autoorganizado y toman todas las decisiones, ¿yo qué hago? Y yo lo que le digo es, si llegas a ese nivel, tienes una capacidad de liderazgo gigante, o sea, no tenés límites, podés seguir creciendo en otros lugares. No es porque vos seas líder de, nuevo, comercial, perdón, o marketing o operaciones, tengas que restringirte a esto. Vas a desarrollar capacidades que son cross, no especialidad. Le diría eso a esa gente. Al equipo, lo que te dije antes, no te conviene no aceptarlo, porque te va a venir la transformación digital, te va a venir la inteligencia artificial, y si no desarrollar otras capacidades, te vas a quedar estancado y no te conviene. No te conviene porque es el momento justamente de ser talento. ¿Por qué se habla de talento hoy en día? Justamente, el talento es aquel que desarrolla un montón de capacidades, tiene la capacidad de tomar decisiones y trabajar en equipo. Entonces, no pierda la oportunidad del proceso de cambio, ¿sí? Y me voy al último, que le diría a los agentes de cambio, autoorganizar no es a poner una reunión para que nos sentemos todos y hagamos reuniones de creatividad de cómo tomamos decisiones. No, no es eso. O forzar una metodología, decirse a partir de ahora el equipo va a estar tomando el cómo y vos decís el qué, porque la metodología me lo dice. No es eso. Tenemos que entender la esencia del equipo, qué tipo de equipo es, cuáles son las premisas de habilitar un proceso de delegación según el nivel de maestría que tiene el equipo, el nivel de conocimiento que tiene el equipo, el nivel de decisiones y complejidad que tiene que tomar este equipo. Yo no puedo habilitar a la experimentación porque sí, a la aceptación del error porque sí, en los primeros pasitos, que se hace un equipo que depende de su decisión del riesgo de vida de gente. Y no me puedo equivocar ahí. Me explico Sí, que sí. nos pasó que nosotros estemos acompañando equipos cuya decisión impacta en el riesgo de vida de la gente. Y no podés. Y bueno, vamos a experimentar. A ver, no, no podés. No podés. Podés experimentar en algunos lugares, en otros lugares no, tener que armar escenarios. Digo, no todo equipo se resuelve con la misma receta. La delegación y la autorización es importante. Sí, cada uno en este proceso de autorización tiene su responsabilidad. Los número unos en entender que esto impacta en la estrategia de diseño organizativo. Lo que está en el medio en entender que a partir de ahora van a desarrollar capacidades que antes no podían porque estaban pegados a controlar la tarea específica y técnica y que si empieza a llegar van a tener otras posibilidades. Y los que están más abajo en entender que si no se acoplan a esto, va a arrasar la transformación digital en aquellas cuestiones que van a ser automatizadas, claramente. Si ejecutás y recibís órdenes, bueno, acá tenemos la posibilidad de que eso no suceda. Y lo que acompaña es entender que cada empresa tiene su propio camino, no hay una receta. O sea, ese sería mi mensaje a cada uno de ellos sobre este tema. Y acá me gustaría preguntarle también a Mie, porque un poco lo que te escuchaba, Dave, o sea, desde la forma de verlo del liderazgo tradicional, donde cada uno, o sea, los líderes se ven líderes del scope, ¿no? Cuanto más gente a cargo tengo, cuanto más decisiones concentro, más jerárquico soy en la compañía y por tanto soy más importante. Y ahora, claro, en esto del desarrollo, y hay varios papers que también hoy están, digamos, publicados, que habla de las nuevas competencias, ¿no? Para el 2030, cuáles son y una de ellas es el desarrollo de personas, ¿no? Como cómo Ujú. hacer para que las personas se puedan desarrollar a sí mismas. Pero ahí pregunto, y le pregunto a Miguel, ¿cómo es el rol del dominio cultural en este proceso? ¿Qué le podríamos decir a un agente de recursos humanos, de cambio, que está en este proceso y que de repente, nada, tenemos líderes que son tradicionales, equipos que piden autonomía, que tal vez no están dadas las condiciones y muchas veces son los que reciben el mensaje, pero después también ellos son de alguna manera lo que a veces les toca construir ese ecosistema, ¿no? ¿Qué le diríamos a esas personas? Lindo, linda pregunta. Bueno, entendiendo que el dominio cultural es el que promueve y estampa el liderazgo de una organización con, evidentemente, todos los líderes, pues es un tema de cómo ayudamos a las personas en ese proceso. Yo al principio le preguntaba a David, porque a veces yo siento que en ese proceso el primer gran eslabón es que la persona tenga la necesidad de ese cambio. Lo que David dijo, o sea, necesito evolucionar, es el liderazgo del siglo XXI y no quedarme en el liderazgo de hace 70 u 80 años. Entonces, lo primero es tener ese gran desafío propio, que para mí es una decisión personal.
ok, lo quiero, lo compro, me gusta, vamos. Y ahí es donde entra el área de talento, cultura, recursos humanos, talento humano, como se llame, es acompañar a las personas en el proceso, que no solo es capacitación, porque ese es un proceso de transformación del dominio cultural, porque ahí es donde los dominios culturales vienen, capacitemos a 50 personas y ya el liderazgo está hecho. No, es un proceso muchísimo más completo, mucho más inmersivo, mucho más profundo en las personas, que requiere de acompañamiento, requiere de conversaciones, etcétera. Yo no hemos hablado mucho de esto, pero en el EAI yo confío mucho en el framework del EAI. El EAI tiene clarísimo el proceso de autonomía, autoorganización con los tableros y que descentralizamos, que no, que pido consulta, blan, tiene todo un proceso y el journey es la evolución de esto, pero también el talento, el liderazgo es parte del proceso de acompañamiento, que no solo es entrenamiento, capacitación, tal vez eso es una puntita del iceberg. El tema es mucho más profundo. Para mí el rol es acompañar a las personas y más a estos líderes de altos ejecutivos a quien hay que acompañar, pero luego a todos, a toda la organización. Totalmente de Totalmente, acuerdo. totalmente. Gracias, Mía. Y ahí como para ir cerrando, fíjense que disparamos, ¿no? El tema de autoorganización y uno naturalmente, o por lo menos si uno haría una encuesta, entendería que la autoorganización le toca solamente la capa del equipo, ¿no? Ujú. Autoorganización igual equipo. Ajá. Autoorganización es igual a que equipo. No, no es solo eso, no es una partecita. Eh, Toca a los número unos, al comité ejecutivo, toca a los mandos medios, toca a los equipos, toca al que acompaña, toca a la consultora. Y lo que decía vos, Miguel, hay algo que nosotros tuvimos la posibilidad, que es tomar todas esas experiencias, vamos a decir, de lo que no funcionaba para armar algo que acompaña de una manera un poco más holística, ¿no? Cuando hablamos de autoorganización, por lo menos de EAI, hablamos de que esto no puede limitarse a un área ni un equipo, tiene que estar el comité ejecutivo involucrado, tiene que estar el área de recursos humanos, talento humano, dominio cultural, como llamamos nosotros, tenemos que trabajar con los agentes de cambio, tenemos que trabajar en la evolución del liderazgo, son diferentes aristas, ¿no? Y uno dice, ¿para qué? ¿Para qué haría todo eso? Porque en el fondo, como venimos conversando al principio, va a aumentar la productividad en un 3x, 4x, 5x, va a aumentar el clima laboral, sabiendo que aumentando el clima laboral la gente va a ir más contenta, si va más contenta, se compromete con su trabajo, si se compromete con su trabajo, va a trabajar con otra predisposición, va a reducir la rotación, va a reducir el burnout, o sea, hay un montón de beneficios que hace a esto. Entonces, como para ir cerrando, a mí me gustaría como decir como un último mensaje, si les parece, para todos aquellos que estuvieron en la charla y que van a seguir escuchando. eh, ¿qué les dirían a ustedes, independientemente de donde estén, ¿no? Escuchándonos, sean una consultora, sea un líder de recursos humanos, sea un coach, un agente de cambio? Mm. Como primer paso, primer pasito, primer pasito. Mañana o la semana que viene, ¿qué le dirían? ¿Qué consejo le darían como cierre? Dale, Mary. Yo siento que convocaría a la mayor cantidad de diversidad de voces que podamos para construir esa autonomía, co-construir esa autonomía, y que uno de los mayores beneficiados, más allá, digamos, internos, eh, el liderazgo, equipo talento, cultura, el número uno, los equipos, pero sobre todo también el cliente, porque en esa entrega de valor el mayor beneficiado va a ser también el cliente. Así que bueno, convocaría como primer paso, convocaría a varias voces a ver cómo lo podemos lograr, cómo sería el primer paso en esa organización. Y Bien, no comprar recetas cerradas, sino como descubrirlo juntos, ¿no? En equipo. gracias, Mary. Yo lo que le diría es, no hay excusas para seguir diciendo que esto no funciona. Creo que hay números y estadísticas que lo muestran. Y lo segundo que le diría es, esto tiene que habilitarse desde el comité ejecutivo y deben estar ellos claros que esto no es lineal,
que es un proceso que hay que trabajar, es un proceso que hay que definirlo. La autonomía no es la misma en todos lados ni en todos los equipos, así que déjate acompañar de alguien que lo ha hecho antes y que lo hace de esa manera. Muy bien, muy bien. Yo diría, para ir cerrando, que escuchen este video, que lo compartan, que, que lo compartan, que entiendan que la autorganización no es algo tan simple, tan lineal y que depende de unos pocos, sino que dependen de varios, mirada holística, como dijo Mary. Pero sí, que este proceso requiere acompañamiento, que no se puede hacer solo, es así. No se puede. Y un acompañamiento, como dijo Mary, no con una receta, sino de entender que hay un montón de partes que hay que integrar y si tuviésemos que tener una receta que sea holística, sistémica y que toque todos los niveles, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias Meli y Miguel, muchísimas gracias a todos los que están Gracias. escuchando en este espacio. Y bueno, que sea nada, un granito de arena todo el proceso de transformación que están viviendo las empresas. Miguel, un placer como siempre, lindo verte acá. Y bueno, Mary, también honor tenerte acá. Gracias a Así que ustedes. Y bueno, bueno, Gracias, y los David. invitamos también a que la gente vaya dejando preguntas o temáticas que les gustaría que vayamos tocando o tratando. También es importante y para nosotros también es súper rico. Bueno, así gracias. es. Gracias. Gracias, David. Mary, igualito que Mary, a la gente que Ah, nos escucha, déjenos sus comentarios, cómo vieron el espacio, déjenos su feedback y cualquier tema que les interese, pues por aquí vamos a estar ansiosos para el episodio 3. eso. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta Gracias. luego. Cuídense, ¿eh? Un abrazo.